no tiene, o sea, el primero mensajero tiene acetilcolina, por lo tanto, a diferencia del AMP cíclico, que suele ser más adrenérgico, este es más colinérgico, o sea, es más parasimpático. Mientras que el AMP cíclico se relaciona con broncoconstricción, quiero hacer bronchodilatación, trajo la broncoconstricción con un AMP cíclico que genere bronchodilatación, el GMP cíclico va a estar más asociado a broncoconstricción. También está asociado a la formación de la prostaglandina. Es un regulador de la relajación. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático está asociado a la contracción del músculo liso, cuya tendencia es estar más relajado. Igual que el óxido nítrico, que tiende a generar una relajación de los vasos sanguíneos para que la presión siempre se mantenga en niveles normales. El nucleótido de origen es el GTP, el trifosfato de guanosina, y es un mensajero intracelular semejante al AMP cíclico. Dos formas principales, un GNP particular, receptora, activada por péptido, y otra citoplasmática, activada por óxido nítrico. La soluble, la del óxido nítrico, se descubrió al mecanismo de acción. La proteína quinasa, el GMP cíclico, por ejemplo, la mayoría de los músculos activan una quinasa específica, la proteína quinasa G. Una vez que el GMP cíclico se une a ella, se activa y se fosforila. ¿Qué provoca? El efecto más importante que el cuerpo humano es la vasodilatación. Los vasos sanguíneos tienen que tender la vasodilatación. El óxido nítrico es fundamental. Provoca la relajación del músculo de los vasos sanguíneos. Base de los medicamentos como la nitro y fototransducción en el ojo y la expresión del sodio en el riñón. Pero siempre acuérdense que el GMP está asociado con el óxido nítrico para la vasodilatación. El rol crítico de la fosfoliesterasa, que también inhibe el GMP cíclico, debe ser breve y controlada para evitar la fuerza excesiva. La fosfoliesterasa, especialmente la 5, rompe el enlace GMP cíclico y lo convierte en inactivo. Los fármacos como el sildenafilo, que se llama, funcionan inhibiendo a la fosfoliesterasa 5. Bloquean la degradación del GMP, así que sus niveles permanecen altos, provocando la relajación muscular y el flujo sanguíneo. De esa manera, la persona logra la inducción. No es un caso específico de receptores gamma colinérgicos. Cuando se activan, se activa GNP, se forma el GNP cíclico. Como es parasimpático, va a tender a la broncoconstricción y va a tender a liberar los mediados de la célula cerrada. La guanosina fosfoliesterasa es una fosfoliesterasa, hay dos, una citoplasmática que viene más pegada a la membrana, transforma al GMP en forma inactiva. Por lo tanto, es muy parecido al AMP cíclico. Pasamos a la vía del IPS y acetilcolina. La proteína acá clave es la proteína G2Q. Los ligandos específicos activan la proteína G2Q y esta activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C transforma a un fosfolípido que se llama el PIP2, fosfatidilinositol, bifosfato o bifosfato, y este sustrato se transforma en dos sustancias, el IP3, inositol trifosfato, y el diacilglicol. El IP3 libera el calcio que se almacena en el retículo sarcoplasmático o endoplasmático. Recuerden que el retículo suele tener otra función en las células convencionales, pero en las células musculares guarda calcio. Y el diacilglicol permanece en la membrana celular y en conjunto con el calcio comienza a activar la proteína quinasa C para fosforilar proteínas. El esquema ahí se ve poco, ahí se ve mejor, entonces ahí está el primer mensajero. Ahí está asociado a la proteína G. ¿Qué proteína G es?
Si se asocia A mí sí me cuesta. con IP3 y acilícero, eran proteínas G más famosas de quitate, que es la proteína G sub Q, variable Q. Entonces se activa, ya sabemos que la parte que se active la alfa, entonces ahí ven ustedes cómo la alfa se está activando. Voy a usar el puntero, acá está. Se activa, ahí está, la alfa. Y acá está el PIC2, un fosfolípido de la membrana, el PIC2 que se transforma en IP3 y inositol glifosato, fosfatidina, inositol glifosato y el diacilglicerol. El IP3 va a estimular a la membrana del retículo endoplasmático, acá está el lumen del retículo endoplasmático. Adentro, ¿qué hay? Pues cantidad de calcio. Y entonces va a estimular la salida del calcio. Calcio sale como segundo mensajero. El calcio no puede estar solo en el citoplasma. Para funcionar tiene que estar unido. Entonces puede unirse a la calmodulina. Y junto calcio-calmodulina estimulan a la proteína quinasa que va a fosforilar a la proteína. ¿Y cómo va a lograr? Pues que haya contracción muscular. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Que ya vayan viendo ustedes cómo actúa el IP3. ¿Y qué pasó con la otra parte de la reacción? El diacilglicerol. Bueno, el diacilglicerol directamente activa la proteína quinasa C, jala algún fósforo, el ATP, la proteína ADP, la proteína es el fosforilol, es una pila. Y entonces va a activar respuestas celulares como construcción, etc. Entonces, esta vía es bien interesante. No se olviden que está asociada con esta proteína G que es de tipo Q, ¿no? Es de tipo Q, la proteína G sub Q. Esa sería. ¿Está bien? Entonces, el inositol glifosato y el diacilglicerol se relaciona siempre con el calcio intracelular. ¿No? ¿Cuál es el sustrato de origen? ¿Cómo se llama el fosfolípido que forma? A través del PIC2, se llama fosfatidil inositol glifosato. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces, el resultado viene a ser el IP3 con el diacilglicerol. Y el IP3, ¿qué cosa hace? Libera el calcio del retículo y el diacilglicerol activa la proteína quinasa C para fosforilar la proteína. Ese sería el resumen de todo esto. Ahí tenemos ahora el esquema. Tenemos el receptor, la proteína G sub Q que está asociada, viene ligando, la fosfolipasa se activa. Esta fosfolipasa C hace que el PIR2, que es el fosfatidil inositol glifosato, forme dos cosas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el caso? El primero sería el IP3. ¿A dónde va el IP3? Al retículo. ¿Para qué? Para sacar calcio. Y el calcio puede actuar como segundo mensajero. Para que el calcio actúe, ¿puede actuar solo? No. Tiene que estar unido a alguna proteína. Vamos a conocer algunas proteínas que trasladan calcio. El PIC2 forma otra cosa, es el diacilglicerol. Esa segunda sustancia es directamente activa a la proteína quinasa C y que va a fosforilar a las proteínas para hacer diferentes acciones, ¿no? Contracciones, secreciones, etc. Esta vía no la olviden nunca porque es muy importante. Entonces, nos faltaría cerrar el caso con el calcio. El calcio es un ion importante para las funciones celulares. Recuerden que en el citoplasma hay poco calcio, mientras que en el extracelular hay cualquier cantidad de calcio, es uno de los iones más abundantes. Por tanto, la gradiente de ingreso de calcio es muy fuerte. El calcio no puede actuar solo. Entonces, las más conocidas son la protamina, nunca se olviden de la protamina, la troponina C, la calmodulina, hay otra que se llama calvitina, la calcineurina, etcétera, etcétera, etcétera. Y el calcio se asocia con el IP3 y ¿quién más?
el IgG3, el diacilglicerol y una serie de otras funciones. Pero ese nombre no lo aprenden, ¿no? Entonces, el calcio tiene un gradiente pronunciado, no se olviden que afuera hay mucho, adentro hay poco, entonces hay una gran entrada de calcio, ¿sí? Por eso uno tiene que enlentecer el ingreso de calcio. La importancia de los canales lentos de calcio es ese. Si uno deja suelto el calcio se utilizaría con mucha potencia. Y el calcio ingresa con dos cargas positivas, lo cual generaría un cambio de polaridad muy fuerte. Y que la otra importancia del calcio es que el calcio solo no puede permanecer en el líquido celular. Tiene que ejercer su efecto y tiene que guarecerse dentro de alguna estructura celular. Las estructuras celulares que guardan al calcio son el retículo endoplasmático, y en el caso del músculo se llama retículo sarcoplasmático, y la mitocondria, ¿no? De las proteínas fijadoras del calcio, que se dice que se acuerda de la troponina, y la calmodulina, que son las dos más importantes, las que tienen que acordarse, ¿sí? Así, entonces, lo que deben entender es lo siguiente: si yo tengo un canal mediado de voltaje de calcio, apenas se abra el calcio o un canal de ligando, pues el calcio va a entrar con mucha intensidad. Por eso que los canales de calcio de voltaje de ligando a veces son muy bien regulados, entonces se le llama canales lentos de calcio para que ingresen de manera moderada. El calcio se maneja también de salida con bombas. Hemos visto la bomba del transporte activo secundario que les acabo de mostrar, ¿sí? Pero hay bombas de calcio con hidrógeno, de calcio con sodio, ¿no? Es muy importante retirar el calcio o almacenarlo en alguna de las organelas. ¿El calcio puede estar solo en el citosol? No. El calcio tiene que estar unido o guardado en la mitocondria o guardado en el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Y si no, tiene que estar unido a las proteínas. Nunca se olviden que esa es la manera como el cuerpo maneja el calcio. Dos proteínas que ahora les he dicho que se acuerdan. ¿Cuáles son? La troponina y la calmodulina, que van a ser muy importantes en los procesos que vamos a ver en la próxima clase de conversión. Finalizamos la clase con otras sustancias que actúan también como mediadores o como señalizadores. Son los derivados del ácido araquidónico, ese ácido tan importante que estudiamos en bioquímica de 20 carbonos, y ahí tenemos los cromoxanos, los leucotrienos, pero las más importantes para mí son las prostaglandinas, ¿no? Que son mediadoras de la inflamación. También acordarse de que hemos mencionado el óxido nítrico asociado con cuál es el segundo PNP5, ¿no? El óxido nítrico. Y también finalizamos con algunas ideas de las endotelinas, que de las sustancias que se refieren a la manera como se comunican las células, las endotelinas son las menos estudiadas, son más arcanas, ¿no? Los derivados del ácido araquidónico, como su nombre lo indica, es un ácido araquidónico, es un ácido orgánico. ¿En qué parte de la membrana están los ácidos orgánicos? Los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque allá, repito hasta el cansancio, bioquímicamente, a veces se polariza el estudio del punto de bioquímica hacia las proteínas. No niego la importancia, pero en la membrana celular la gran importancia la tienen los lípidos. Imagínense, hasta este momento seguimos estudiando lípidos, ¿eh? Los fosfolípidos son los que van a originar el ácido araquidónico. Entonces, de las enzimas que tenemos en el cuerpo humano, unas muy importantes son las fosfolipasas. Por ejemplo, las fosfolipasas que se liberan de la inflamación. Por ejemplo, si alguno de sus parientes tiene artritis reumatoide o juega mucha pelota y se para lesionando las articulaciones, se dan cuenta, lo que está pasando es que su membrana se está lesionando y al lesionar rompe los fosfolípidos y se activa la fosfolipasa. Si yo no quiero que pase eso, yo podría inhibir la fosfolipasa. Curiosamente, la fosfolipasa tiene que inhibirse con otro lípido. ¿Qué derivado de los lípidos les he hablado ahora que ingresan rápidamente por las membranas? Doctor, usted habló de la testosterona del niño bigotón, ¿sí pues? ¿No? Habló de los corticoides. Justamente los corticoides inhiben a la fosfolipasa.
Por eso los corticoides son tan buenos para parar esas lesiones, esos dolores articulares. Doctor, entonces, ¿por qué no le metemos inyección con los corticoides a todos los futbolistas? Porque sería terrible. Como ustedes se van dando cuenta, si yo coloco los corticoides me va a aliviar, pero lo que voy a hacer es lesionar, debilitar a todas esas membranas, las voy a alterar. Entonces, en el tiempo futuro, y si yo lo uso de manera crónica, voy a lesionar todas esas articulaciones. ¿Te das cuenta? Conocerlo. La fosfolipasa hace de que los fosfolípidos se transformen en este famoso ácido, hermoso ácido araquidónico, 20 gramos. El ácido araquidónico entonces va a seguir dos líneas. Ahí va a depender de dos enzimas. Una se llama lipoxigenasa. Dale con el líquido, así es como así son los líquidos importantes. Lipoxigenasa, que va a formar los leucotrienos. Cuando se conocen los leucotrienos, imagínense, se comienza a pensar que al final de cuentas estas enfermedades crónicas como el asma, como la artritis reumatoide, al final son enfermedades de origen inflamatorio en donde se regula mal la homeostasis de la formación de las membranas. En eso radica todo, ¿no? Entonces cuando se descubre el economía, hemos descubierto la molécula del asma. Porque si tú inhibes esto, inhibes el ecotrieno, ya no te da asma. Pero se dejan esos inhibidores de para los casos de asma más severos, más importantes. Y también hay una sustancia que se llama la lipoxina. Luego está la otra enzima, el ácido araquidónico, pues es manejada bioquímicamente por otra enzima que es la citrooxigenasa, y esta forma las prostaglandinas. Las prostaglandinas fueron muy difíciles de estudiar, porque me preguntaba uno de los alumnos, ¿no?, que se ha ido corriendo del primer asiento al segundo asiento para que no le siga dando golpe, me dice, doctor, pero las proteínas que ya están activadas en la cuenta de esta situación que se activan proteínas, ¿qué pasa con esas? ¿Se quedan activadas? No, las proteínas se degradan, tienen un tiempo de vida. Las proteínas se van formando y se van degradando. El organismo también se satisface de esas proteínas y utiliza los aminoácidos, ¿no? Pero más interesante es que las proteínas duran más tiempo y por eso es que el cuerpo las utilizó para los momentos fisiológicos de más tiempo. Le comentaba a él que, por ejemplo, no se preocupase porque esas proteínas quedan activadas. Ahora, a veces hay gente que no las puede manejar. O sea, ¿quién se come las proteínas en el cuerpo? Esas que se activaron. En las células se van acumulando, las células se degradan y viene más pronto y se come la célula completa. Pero también tiene procesos digestivos dentro de las células que van a eliminar a esas proteínas. ¿Por qué son importantes en ese entorno a las proteínas? Porque las proteínas tienen más tiempo de vida. Por ejemplo, ¿cuánto dura las defensas? Las defensas no son otra cosa que proteínas, anticuerpos, que le pasa a la mamá del niño que está lactando. ¿A qué edad, a qué momento de su vida el niño ya pierde las defensas que le da la mamá de la lactancia? A los 6 meses. O sea que han durado 6 meses, sí, pero mientras el niño siga lactando, sigue teniendo esas defensas. Hasta que él comienza a producir sus propias defensas. Doctor, si producimos una defensa para siempre, no, todos los días producimos defensas, porque se van degradando las proteínas. En la epidemia que vivimos todos, el virus ¿cómo se llama? La última epidemia que tuvimos, un proceso respiratorio, el coronavirus. Hubieron personas que se enfermaron y se curaron. ¿Qué cosa había en la sangre de esas personas que se curaron? Anticuerpos contra el coronavirus. Esas personas que se curaban eran seleccionadas en Estados Unidos y Sudamérica. Oye, cuando los pacientes, estas personas se han curado con coronavirus, perfecto, su sangre es valiosa. ¿Para qué le sacaban la sangre? Recolectaban su sangre. Una unidad de sangre. Retiraban el glóbulo rojo, retiraban las plaquetas, retiraban las proteínas de coagulación y se quedaban con el plasma, le sacaban las proteínas plasmáticas, la proteína de coagulación y se quedaban con el suelo. En el suelo había anticuerpos que luchaban contra el coronavirus, efectivamente porque la persona había curado. ¿A quién le pusieron el suelo?
a los caballos, ¿no? Eso sí, eso lo pusieron a los jerarcas del mundo, que se trataban por la ley. Por ejemplo, uno de ellos fue el presidente de Estados Unidos. Esa época era el señor Trump. Pero le tenían que poner suero cada semana, porque esas proteínas se acaban cada semana. Doctor, es interesante eso. La proteína dura una semana, 2 semanas. Sí, más o menos. Pero ¿cuánto dura un líquido? Los derivados del líquido duran minutos. Por lo tanto, el recambio tiene que ser más rápido. La identificación de las proteínas es una de las experiencias de investigación más maravillosas que ha habido en la historia de la medicina. Una prostaglandina tiene tiempo de vida de minutos, nada más que de minutos, pero se producen en grandes cantidades. Más que nada se investigar esto. ¿Por qué? Porque son lípidos. Entonces la ciclooxigenasa forma las prostaglandinas y estas median acciones como el dolor, la inflamación, ¿no? Ese tipo de situaciones. Las ciclooxigenasas también forman tromboxanos que tienen que ver con la coagulación. La coagulación. El organismo tiene que coagular las rupturas pequeñas de los vasos sanguíneos para no sangrar, ¿no? Así es. Entonces, las fosfolipasas, ¿qué hacen? Forman ácido arachidónico de los fosfolípidos de la membrana. Órganos que eliminan muchas células, forman muchos fosfolípidos. Ejemplo, el estómago cuando se mueve. Ustedes comen el estómago, se mueve y comienzan a botar un montón de células. Esa es la señal para parar el ácido, como les enseñé en la primera clase. Hay órganos que no mueven muchas células, como el sistema nervioso, el sistema muscular. Hay otros órganos que sí mueven bastante. Otros, las articulaciones, claro, todo el día están moviendo, corriendo, jugando pelotas, destruyen muchas células. Por lo tanto, ahí hay que formar mucho ácido arachidónico. El ácido arachidónico es propulsar varios mecanismos mediante 2 vías enzimáticas: ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Ciclooxigenasa, la produce qué cosa? Prostaglandina. ¿En qué interviene? Inflamación, dolor, fiebre. Yo inhibo la ciclooxigenasa y yo inhibo la inflamación. En eso se basa la terapia de los antiinflamatorios no esteroideos. Yo inhibo la lipoxigenasa e inhibo todo. ¿Cómo inhibo la lipoxigenasa? Bueno, si es un lípido, la puedo inhibir con otro lípido. Así es, con corticoide, que hoy día han aprendido ustedes que es un lípido. ¿Se das cuenta? También se producen tromboxanos, que promueven la regeneración plaquetaria para que la plaqueta funcione bien. Y cuando ustedes miren, voy a romper plaquetas para ustedes, ¿no? Ya rompí plaquetas, ya rompí capilares, ya está. He roto mis capilares por ustedes. ¿Qué tal sacrificio? Mañana va a estar moreteado el judío. No, porque en este instante yo acabo de romper esos capilares y inmediatamente ya están formándose las plaquetas para taponar cada uno de esos. Pero si volteas así, sí, mañana se moretea, ¿no? Porque la extensión es más grande. No hagas eso. La lipoxigenasa produce los leucotrienos, que son los más potentes mediadores en el asma. Se provocan esas asmas que no pasan por nada, que son adrenalina, todo lo que les hemos comentado el día de hoy. ¿Sí? Entonces ahí hay que poner inhibidores de lipoxigenasa. Existe, ¿eh? El más conocido es el Boctelucas. Muy bien, el óxido nítrico. Nos salteamos esta diapositiva, que es importante para que tengan la idea visual completa, ¿no? Ahí está. Fosfolípido de membrana. Fosfolipasas. ¿Quién inhibe la fosfolipasa? La tercera. Ayer tuve. No sería tan ridículo. Eso no viene, ¿no? No viene. Mira, pues.
con otros líquidos corticoides. Ácido araquidónico. Dos vías, ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Ciclooxigenasa, endoperóxido de prostaglandina, tromboxanos y prostaglandina. Agregación plaquetaria. ¿Está bien? ¿Quién inhibe a la ciclooxigenasa para que no se forme todo esto? ¿Quién inhibe? Los antiinflamatorios esteroideos. ¿Cuál fue el primer antiinflamatorio no esteroideo formado en la medicina? Los antiinflamatorios no esteroideos son las medicinas más usadas en el mundo. Salió de un árbol muy famoso que se llama el sauce. ¿Cuál es la cultura más antigua que utilizó el sauce como remedio acá en el Perú? Interesante, ¿no? ¿Han llegado un curso que sea la historia de la medicina, no? Con el doctor Varela, a él le encanta. Con él fuimos allá a ver los lugares donde utilizaban el sauce para eso. Se llama Taral, era el norte de Lima. Taral. Del sauce sacó la aspirina, nombre comercial. ¿Su nombre químico cuál es? Ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico inhibe la ciclooxigenasa, inhibe la formación de prostaglandina y entonces no te genera agentes vasoactivos para la inflamación. Pero también inhibe el tromboxano, entonces no vas a hacer agregación plaquetaria. Si tomas mucha aspirina, sangra. Pero ahora están recetando aspirina en pequeñas dosis para las personas que ya tienen edad, no se han cuidado mucho, se han comido todos los chicharrones del barrio, tienen pues mucho colesterol elevado, porque de esa manera protegemos para que no vayan a tener infartos. Lipoxigenasa, leucotriena. Los inhibidores de leucotriena son muy importantes para el control de ciertos tipos de asma. Es un punto de caso. Finalizamos con el óxido nítrico y con el óxido nítrico y con el vasoconstrictor más fuerte que se ha descubierto hasta la fecha. Bueno, el óxido nítrico es todo lo contrario. El óxido nítrico es un vasodilatador. El óxido nítrico sale está en el libro liso. Ahí hemos visto que la guanilato ciclasa, ¿no? El GMP cíclico va a activar la formación de óxido nítrico. El óxido nítrico actúa, se le llamaba antes el factor relajante derivado del endotelio. Fue descubierto por Furgot. En realidad, el que trabajó más fue este señor Salvador Moncada, pero como el premio Nobel solamente se dan a los 3 primeros, entonces se lo dieron a los 3 primeros y a él no le dieron nada. Una de las situaciones más interesantes, más curiosas que hay, ¿no? Pero eso pasa a veces en la ciencia. ¿Sí? Entonces, el óxido nítrico activa guanilato ciclasa, el GMP ciclo, disminuye el ingreso de calcio, inhibe el IP3. ¿Qué hacía el IP3? Liberaba el calcio respecto, pero ya no hay calcio, disminuye el diacilglicerol, ya no hay proteína quinasa C, entonces listo, relajación. Entonces, lo normal es que el vaso sanguíneo, el endotelio y los vasos sanguíneos mantenga el vaso sanguíneo relajado, vasodilatado, y de esa manera, pues el flujo de sangre sea normal, ¿no? Así es, esa es la idea. El factor relajante derivado del endotelio es muy importante, muy importante. El sustrato es la leuarginina, la óxido nítrico sintasa, ¿sí? Y se produce así. Óxido nítrico actúa en la formación del GMP cíclico y el GMP cíclico promueve la relajación mediante los mecanismos que ya les expliqué. Así es. Ahí está el esquema más grande. Bueno, pero recuerden que el óxido nítrico tiene otra función. La otra función del óxido nítrico es ser neurotransmisor. El óxido nítrico tiene entonces dos funciones. Ya tiene 3 ahí. Ok. Finalizamos con las endotelinas. Las endotelinas,
Endotelina más estudiada es endotelina 1, por eso menciono ahí endotelina 1. Lo que voy a decir es fundamentalmente de la endotelina 1. ¿Sí? La endotelina 1 estimula la fosfolipasa C de calcio, y esta actúa sobre el PIP2, ¿tenemos el PIP2? Fosfatidil, inositol y fosfato. ¿Qué se forma del PIP2? El IP3, ya se el IP3 saca el calcio del ventículo. ¿Para qué? Para promover una serie de funciones, pero lo más importante es la contracción. ¿Sí? El retículo, calcio, saca el calcio del ventículo. ¿Sí? Y también promueve la formación de músculo liso. Y también promueve la formación de acilglicerol, pero ya sabemos que activa la proteína quinasa C, que fosforila la miosina, y de esta forma activa la contracción del músculo. Las endotelinas generan la vasoconstricción más potente conocida, pero no la más importante. La más importante, el vasoconstrictor más importante se genera en un eje hormonal de regulación de la presión arterial que van a estudiar ustedes en el siguiente capítulo, que se llama eje renina, angiotensina, aldosterona, y se llama es la angiotensina. Pero si la pregunta del examen es cuál es el vasoconstrictor más fuerte que existe en el cuerpo humano, pero es la endotelina 1. La endotelina 1 se relaciona con enfermedades de hipertensión muy graves, muy graves. Por ejemplo, sale mucha endotelina 1, se libera mucha endotelina 1 en problemas de embarazos, ¿no? En donde la mujer, la dama que está embarazada, comienza a tener presiones arteriales muy elevadas, sumamente elevadas, ¿no? Y comienza a ver lucecitas, y después termina convulsionando, viene derrame cerebral y muerte de la madre. Eso puede ocurrir durante el embarazo, cuando es un embarazo muy peligroso, o incluso puede ocurrir en el puerperio, después que ella ha dado a luz. Y como las lucecitas, decían, veo como relámpagos, y relámpagos se dice en griego eclams, veo eclams. Esa enfermedad se llama la eclampsia. Y la situación previa, en donde sube la presión arterial a niveles exagerados, se llama la preeclampsia. Generalmente en el primer embarazo. Y acá, el comenzar de acá para acabar la lista. Con eso terminamos con el pasajero y nos queda el último. A leer el boro, ahora sí.